Hemos tenido un buen tiempo, mis hermanos, de oración. Damos gracias al Señor por este tiempo de oración porque hoy hubo bastantes necesidades y de eso se trata, mis hermanos. De eso se trata, que hagamos uso del medio de gracia como es la oración. Mis hermanos, ahora preparémonos pues para el estudio de la palabra del Señor. Recordemos que somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Mis hermanos, Génesis capítulo 1 y versículo 20. Capítulo 1 del Génesis y versículo 20. Leemos así de parte de Dios y delante de Dios. Hermanos, siendo conscientes que Dios hablará, por lo tanto, es una gran responsabilidad, ¿sí, hermanos, lo que haremos en este momento? Dice así la palabra del Señor. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Señor, una vez más, por favor, asístenos para meditar en estos bellos versículos. Oh bendito Dios. Te pedimos, Señor, que nos des el gozo, que nos des el deleite de meditar, de profundizar, de pensar, Señor, en cada detalle que nos revela este precioso texto, Señor. Te lo imploramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, para iniciar, creo que ustedes quedaron pensando en el desafío que les hice iniciando el culto, en el versículo 20 y en el versículo 24. ¿En qué consistió dicho desafío? Observen en el versículo 20, mis hermanos, de dónde provienen los seres vivientes y las aves que vuelan sobre la tierra. ¿De dónde provienen? ¿A qué parte de la materia se le dijo que produjera estos animales? Ahora, en el versículo 24, observen ustedes a qué parte de la materia se le dice lo mismo, que produzca también otra serie, otra parte de series de seres vivientes según su género, como bestias, como serpientes y animales de la tierra. Hermanos, ¿habían pensado ustedes en esto? ¿Habían observado, por ejemplo, mis hermanos, que las aves que nosotros vemos en la inmensidad volar, los pajaritos y todo el asunto, mis hermanos, se habían detallado, se habían puesto a pensar de dónde vienen? Versículo 20 dice que Dios le dijo a las aguas, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así que, hermanos, es bello contemplar esto. Tengo que decirles, yo me sorprendí porque yo no había visto eso. Yo había leído muchas veces,
pero no me había puesto a detallarme el versículo 20, mis hermanos, ¿de dónde vienen las aves? Entonces, observen ustedes que es algo sencillamente hermoso, descubrir esto. Bueno, no descubrir realmente, la revelación que el Señor nos da de este bello texto. De manera que, mis hermanos, vamos a ver aquí en estos versículos, vamos a ver a Dios y el mandato a las aguas, Dios y los monstruos marinos, y Dios y la abundancia de los animales de las aguas. Esos tres aspectos vamos a contemplar en este texto, mis hermanos. Así que vamos a nuestro primer concepto o nuestra primera idea, Dios y el mandato a las aguas. Hermanos, como acabamos de leer, vemos que Dios sigue expresando con palabras. Dios sigue utilizando las palabras. Ahora, Dios aquí sigue siendo el mismo Elohim que vimos en el versículo 1. No olviden que Elohim es un plural, es una palabra hebrea que nos muestra una pluralidad. Ahora, cuando hablamos de pluralidad, cuando hablamos de número plural, entonces estamos, hermanos, frente a la gran verdad que muchos eruditos, muchos teólogos, sin lugar a dudas, llegan a la conclusión que nos está mostrando a la triunidad, a la triunidad. Y lo refuerza el mismo contexto del capítulo 1 cuando nos dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Note la forma como Moisés escribió ese versículo, ¿cierto? 1:26. Entonces dijo Dios, o sea, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué este plural? Si el hombre no está todavía, entonces Elohim, ¿con quién está hablando? Entonces la divinidad revelada aquí en Génesis, que es Dios, Elohim, según la palabra hebrea utilizada, ¿con quién está hablando? ¿A quién se refiere al hablar de un plural? Hagamos a nuestra en dos veces. ¿A quién se refiere? Bueno, mis hermanos, yo también tengo la convicción que aquí se nos está revelando la triunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí es Elohim que le da la orden, mis hermanos, a las aguas. Mis hermanos, le da la orden a las aguas, a la parte de la materia que es líquida, no sólida, sino líquida. ¿En qué consiste esta orden? En la Biblia de las Américas, que me gusta mucho, me está gustando mucho la Biblia de las Américas porque es muy apegada, mis hermanos, a la parte literal del idioma, a los originales. Entonces me está gustando mucho la Biblia de las Américas por eso. La Biblia de las Américas dice de esta forma: entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Vamos por parte, mis hermanos. Nos dice que Dios dijo, o sea, Elohim expresó con palabras. Él sigue usando las palabras. Él sigue utilizando el verbo. Como nos dice en Juan 1:1, en el principio
era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 del mismo Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era ese verbo? El Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos al verbo, la palabra, vemos al verbo aquí en acción, en el acto creativo de Dios. De manera que, mis hermanos, la orden es llénense, es decir, habla de moverse en grandes cantidades. Muévanse en grandes cantidades en las aguas, multitudes de animales. Sí, multitudes. Mis hermanos, habla aquí de multitud como animales diminutos e innumerables. Hermanos, son incontables. Hermanos, no se sabe, el hombre no puede saber, no sabe de antemano, de ninguna manera, la cantidad de animales que hay en el mar. Sí, hermanos, el hombre no sabe la cantidad de especies, desde, hermanos, el microscópico animalito más pequeño que está en las inmensidades del mundo de las aguas, del mundo de los mares. Hermanos, uno se queda muy maravillado contemplando el mar cuando los expertos nos muestran cómo se desplazan los peces, los tiburones, y nos muestran esa cantidad de pececitos, mis hermanos, diminutos. Bueno, ¿por qué es que esos pececitos diminutos están ahí? Hermanos, están ahí porque aquí en el versículo 20 Dios dio la orden a las aguas que se llenaran de multitudes de estos animalitos, mis hermanos. Pero es importante que dice seres vivientes. Bueno, cuando hablamos de ser, un ser como tal, está hablando de una criatura, de un animal del cual, mis hermanos, como ser viviente, existe en la creación. De eso es que hablamos cuando nos referimos a la palabra seres, criaturas. Un animal de un tipo específico y que es un ser viviente en la creación. Ser viviente porque definitivamente es un ser que tiene vida. Hermanos, es el estado de la vida animal en contraste con la muerte. No podemos decir un ser viviente si este ser está muerto. Entonces no es. No es, ¿por qué? Porque está muerto, entonces no existe. ¿Es cierto? Entonces no existe. Por eso entonces el término aquí es seres vivientes. Seres vivientes existen. Hermanos, pero aquí viene el punto de las aves que me dejó maravillado, porque resulta que las aves, cuando Dios ordena esto a las aguas, pues las aves provienen de ahí también. Es misterioso y pues hoy tenemos invitados también, hoy tenemos profesores invitados, vamos a ver ellos que nos amplían, ¿cierto? Pero las aves que vuelan sobre la tierra en la expansión, o sea, en el firmamento, cuando nosotros miramos arriba, cuando contemplamos arriba, mis hermanos, y vemos esas aves, es increíble, esas aves vienen de las aguas, vienen de los mares, mis hermanos, porque Dios dio la orden a las aguas que se llenaran de esta multitud de animalitos. Y ahí vinieron también las aves. Eso con respecto a Dios y el mandato a las aguas. Pasemos a nuestro segundo punto y es Dios y los monstruos marinos. Bueno, hermano, ¿cuál será el pez más grande que usted y yo hayamos podido contemplar? La gran ballena, las ballenas. Y cuando hablamos de las ballenas, por ejemplo, pensamos en Jonás.
se nos viene a nuestra mente, mis hermanos, que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Tiene que haber sido una ballena muy, muy, muy grande. Hermanos, en estos días parece que un hombre, un buzo, fue tragado por una ballena y esta lo expulsó luego. Y no sufrió este hombre según lo que comentan. Bueno, hermanos, tengo que decirles, no he verificado el asunto. Se me comentó a mí que habían dado esa noticia, pero yo no la vi. Entonces, no he verificado que haya sido cierto esto. Pero no me parece raro porque yo creo en la Biblia. Y yo creo en la suficiencia de las Escrituras. Y si en las Escrituras aparece que Jonás fue tragado por un pez y que se lo llevó y lo vomitó en las playas de Nínive, entonces no se me hace extraño que esta noticia haya sucedido. No me parece extraño porque yo creo en la Biblia. Entonces, mis hermanos, tiene que haber sido la ballena que se tragó a Jonás tiene que haber sido un animal sumamente grande, ¿cierto? Los monstruos marinos. Mira lo que dice el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Bueno, vamos por partes aquí. Dice que Dios creó. La palabra crear aquí, hermanos, tiene la connotación de traer a la existencia. Traer a la existencia. Esta palabra crear solo se utiliza con respecto a Dios. Escúchelo bien. Esta palabra crear aquí solo se utiliza respecto a nuestro santo Dios, mis hermanos. Dice que Dios trajo a la existencia, porque antes no estaban, porque antes no eran seres vivientes. ¿Qué trajo Dios a la existencia? Los grandes monstruos. Mis hermanos, cuando hablamos de monstruos, estamos hablando de animales acuáticos de gran tamaño, de un gran tamaño, hermanos. Pues la verdad que no investigué cuánto puede llegar a medir un animal de estos. Bueno, pues la verdad es que yo creo que no lo podemos saber con certeza, porque para lograr medir una ballena, un monstruo de estos que están en el mar, pues yo creo que ningún hombre podrá acercarse para hacer dicha medición. Pero, hermanos, nos habla aquí, utiliza la palabra gran monstruo. Cuando habla de grande monstruo, está hablando de que está por encima del promedio en cuanto a la medida, está por encima del promedio, es decir, no se sabe con certeza. Dice aquí que es muy grande, monstruo marino, animal acuático que es de gran tamaño. Y todo ser viviente, es decir, que posee vida y que se mueve, hermanos, que se mueve. Bueno, está hablando de cosas pequeñitas, de animales pequeñitos que se mueven, mis hermanos, incluidos incluso los reptiles, pero animales pequeñitos que se mueven en el agua, por multitudes, mis hermanos, por multitudes. Bien, dice, de los cuales están llenas las aguas según su género, es decir, según su categoría, y toda ave, es decir, cualquier clase de pájaro, según su género. Ahora, Dios se detiene a contemplar lo que ha creado y lo ve bueno. Sí, hermanos, lo ve bueno. Hermanos, todo lo que Dios creó fue
bueno, es bueno. Por eso, mis hermanos, cuando tenemos una salida y podemos ver la creación, vemos, digamos, si estamos haciendo una caminata ecológica, estamos mirando las arboledas o estamos en el mar, hermanos, podemos gozarnos ampliamente y recordar que todo fue creado bueno, que Dios lo vio como bueno y podemos maravillarnos de que Él haya querido mostrarnos su gloria, su poder, su hermosura, mis hermanos. Lo creó bueno el Señor. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro tercer punto en que hemos dividido nuestro estudio, Dios y la abundancia de los animales en las aguas. Versículo 22. Dice, y Dios los bendijo. Dice, Dios los bendijo. ¿Qué quiere decir esto con que Dios los bendijo a los animales? Bueno, quiere decir que el Señor pronunció palabras de excelencia, palabras puras, palabras excelentes con respecto a los animales. ¿Qué fue lo que pronunció de manera excelente nuestro santo creador? Él dijo, sean fecundos. Así lo dice la Biblia, las Américas. Dice, sean fecundos, o sea, reproduzcanse y multiplíquense, es decir, conviértanse en una cantidad y llenen, completen con una cantidad suficiente, llenen las aguas en los mares y multiplíquense, es decir, sean numerosos, conviértanse en una gran cantidad incontable para el hombre. Ojo, incontable para el hombre. Pero ¿quién sí sabe el número? Dios, por supuesto. Dios sí sabe cuántos animales hay en las aguas. Desde el diminuto animalito que está en el fondo del mar. Él sí sabe, Dios sí sabe cuántos animales hay allá en el fondo del mar. Porque si Dios no supiera, entonces Dios dejaría de ser omnisciente. Y si Dios no fuera omnisciente, dejaría de ser Dios. Y si no fuera Dios, entonces no sería digno de ser adorado, ¿cierto? Como nosotros le adoramos. Porque Él es el único Dios perfecto y completo y perfecto. No tiene ningún límite. De manera que nuestro santo Dios sí sabe, mis hermanos, la multitud, la gran cantidad de animalitos que llenaron las aguas, que llenaron los mares. De manera que, hermanos, no aconsejo mucho que nos caigamos de un avión al mar. No aconsejo mucho eso, porque si no nos ahogamos, nos come un animal en el mar. Bien, mis hermanos, pero quisiera escuchar la opinión de 2 o 3 profesores que invité a este estudio para ver qué más ellos nos pueden aportar respecto a estos versículos. Por ejemplo, el profesor Jesquier, teólogo, nos dice lo siguiente con respecto a estos versículos que ya hemos estudiado. Nos dice lo siguiente, abro comillas, se habían corregido 3 de las deficiencias que caracterizaron la creación inicial del Señor. En primer lugar, las tinieblas
fueron reemplazadas por un cielo repleto de estrellas y planetas. En vez de ser una masa amorfa, el universo ahora estaba ordenado y bien definido. En segundo lugar, la expansión también fue organizada. Y en tercer lugar, es decir, hablando de la bóveda o los cielos como tal. Y en tercer lugar, la masa de agua que había hecho a la tierra inhabitable había sido confinada. Una parte en el cielo, otra parte limitada por playas, otra bajo la superficie de la tierra. Ahora Dios se centró en la cuarta deficiencia. Cuando el universo fue creado, sigue diciendo el profesor Jeske, cuando el universo fue creado, faltaban los seres vivientes. Esto ya no sería así. Una palabra de la boca de Dios llenó las aguas con gran variedad de vida marina. Desde la vida microscópica hasta las ballenas azules, llenó el cielo de aves. El Creador dio a cada una de estas nuevas formas de vida la capacidad de reproducirse según su propia especie. La restricción divina no permite la aparición de nuevas especies, como propone la teoría de la evolución. La evolución funda su hipótesis sobre las mutaciones, pero el estudio de la genética ha demostrado que las mutaciones, las cuales se deben a daños en las células reproductoras, son leves y regresivas y no desarrollan nuevas especies. Interesante esto, ¿cierto? La capacidad reproductora de las aves y de las criaturas del mar fue posible porque los bendijo Dios. Esta bendición divina fue más que un buen deseo, fue un acto efectivo que les permitió a las criaturas ser y hacer lo que el Creador había designado. Cuando Dios dijo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra, expresó más que una mera esperanza de que así fuera. No, Él les dio a sus criaturas la capacidad, así como el impulso de apareamiento para llevar a cabo su mandato de reproducirse. Cierro comillas, hasta aquí el aporte del profesor Jeske. Pero el profesor A. Collins de Estudios Bíblicos, ELA, en su comentario del Génesis, así comenzó todo, nos aporta lo siguiente de estos versículos, abro comillas. En el quinto día, el Creador comenzó el proceso de poblar la tierra y el mar. En resumen, podemos decir que aparecieron por orden divina las aves y criaturas marinas. Observemos que Dios había preparado con anterioridad la expansión para el vuelo de las aves y los mares para los seres del mar. Después les ordenó fructificar y multiplicarse y llenar sus respectivos hábitats. Cierro comillas. Esta es la nota del profesor Collins. Pero tengo otro profesor invitado, el profesor Jamieson Fawcett. Abro comillas para decir el aporte de este profesor. Dice: las señales de la vida animal aparecen en las aguas y en el aire. Todos los animales ovíparos, entre las criaturas de aletas y las de plumas, notables por su rápida y aún prodigiosa multiplicación. Aves, todo animal que vuela. La palabra traducida ballenas incluye también los cocodrilos, tiburones, etc. De modo que
desde los innumerables cárdumes de pececitos hasta los grandes monstruos del mar, desde el diminuto insecto hasta el rey de los pájaros. A las aguas y al aire repentinamente se les hizo abundar en criaturas formadas para vivir y prosperar en sus respectivos elementos. Cierro comillas. Hasta aquí el aporte del profesor Jeffrey Eason. Mis hermanos, es fascinante hacer este análisis, ¿cierto? Con la ayuda, desde luego, del Espíritu Santo de Dios, que nos ha inspirado su palabra, poder mirar parte por parte de la forma como fue escrito el texto por parte de Moisés, pero también lo que otros profesores y estudiosos, teólogos, eruditos nos pueden ayudar respecto a este maravilloso estudio, mis hermanos. Así que creo que estamos gozándonos. Ya no leeremos Génesis como, no hay que leer la Biblia para que no le pregunten a uno alguna cosa y uno esté borrado totalmente. No, ahora ya nos gozamos de leer el Génesis. ¿No es así, familia Gómez Uribe, familia Gómez Castaño, familia Hoyos Gómez, hermana Cristina, hermano Jaime, hermano Héctor? ¿No es así que ya podemos leer Génesis con otra mirada? Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este maravilloso texto que hemos estudiado, que hemos meditado. Señor, es bello, es hermoso ver tu preparación. Y eso que todavía no hemos llegado, Señor, al momento cumbre que estamos esperando. Todavía no hemos llegado, pero Señor, nos estamos acercando. Nos estamos acercando, Señor, y es maravilloso ver el orden como tú, Señor, creaste todas las cosas. Y es en este caso, Señor, la vida marina, la vida de las aguas, las aves. Oh Dios, qué hermosura, qué belleza, Señor. Te damos gracias por esto, Padre. Señor, ayúdanos a seguir gozándonos con tu palabra, Señor. A meditar, a irnos a la cama meditando en lo que hemos aprendido hoy, en lo que tú nos has enseñado, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.